ellas. El mensaje se titula Ana, la madre ideal. Y la verdad que de todos los días que celebramos, el Día del Padre, incluido los abuelos, el Día del Niño, no hay duda que el más especial de todos es el Día de la Madre, porque es el momento en que podemos pensar en ellas, recordarlas y honrarlas. Es sin duda un día que trae también un poco de tristeza, de nostalgia, porque hay muchos de nosotros que hemos perdido a nuestra madre. Entonces pensamos en ella y la recordamos, pero es un día también para alegrarnos con aquellos que tienen a su madre y la pueden honrar. El concepto de ser madre ha cambiado muchísimo. Antes, el no tener hijos era una maldición, pero hoy hay muchos matrimonios que eligen no tener hijos, no tener descendientes. Y muchas mujeres ven a los hijos como un estorbo a sus carreras y un estorbo a su desarrollo económico. De hecho, en esta semana se conoció la noticia que la gente de Facebook ayudaba a las mujeres de su empresa a poder congelar un óvulo, no estoy seguro bien qué es lo que congelan, pero de la mujer, de tal manera que la mujer que está en la empresa, que está desarrollando su trabajo, no necesite salir del mercado laboral. No voy a entrar en discusión si esto está bien o esto está mal, es un tema de bioética muy interesante, muy profundo, que plantea muchas ventajas, pero también plantea muchas preguntas. Y salió un periodista a la calle y le preguntaba a la gente: ¿y usted qué opina sobre este tema? Y muchos decían: y me parece bien, porque no hay que cortarle la carrera a las mujeres. Y uno se pregunta, entonces, la carrera, la profesión, el desarrollo económico es más para estas personas que el ser madres, que el poder tener hijos. Esto es una cuestión muy de esta época. Es más, en algunos países de Europa eligen no tener hijos y prefieren tener animales domésticos. Yo vi todo un documental acerca de esto y mostraban las ventajas de tener un gatito en vez de tener un hijo. Estamos viviendo en esta sociedad que distorsiona todo, y entre ellos el rol de la maternidad, el rol de la madre. Por eso es muy importante volver al modelo bíblico de lo que es una madre. Y uno de los grandes problemas también que vemos es que muchas veces los cristianos, en vez de buscar en la palabra de Dios el modelo para el funcionamiento de nuestra familia, de nuestro rol de padres, de nuestro rol de madres, de nuestro rol de hijos, de nuestro rol de empresarios, de nuestro rol de obreros, en vez de buscar en la Biblia la inspiración y la guía, lo que hacemos es buscar en la sociedad que nos rodea. Y por supuesto encontramos mensajes absolutamente contradictorios. Y el creyente muchas veces le hace más casos a lo que sale por televisión que a lo que dice la Biblia. Por eso en esta noche quiero hablar sobre una mujer que se llamaba Ana. El nombre significa favorecida, y que nos deja algunas enseñanzas. Ahora todos los hombres que están aquí dicen: justo hoy yo vine, van a hablarle a las madres, yo jamás voy a poder ser madre. Pero hay muchas cosas que son para vos, salvo un punto, todo lo demás lo podés aplicar en tu vida. Así que para entender un poco esta historia, vamos a leerla. La voy a leer rápido, ustedes la van a poder seguir en la pantalla.
Y la leo rápido, no porque no tenga importancia, sino porque luego la voy a repasar en el transcurso del mensaje. Empiezo, síganlo. En Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcaná. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Toú y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas, Peniná y Ana. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Fines. Cuando Elcaná presentaba un animal como ofrenda, le daba una parte de la carne a Peniná y a sus hijos. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, a pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Como Ana no tenía hijos, Peniná se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años, cuando iban al santuario, Peniná la trataba así. En una de esas visitas, Elcaná le preguntó a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. El tipo tenía una alta estima de su... Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba allí sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, por eso oró a Dios y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora, mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo: ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió: Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí le contestó: vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo: usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, Elcaná y su familia fueron al santuario para adorar a Dios y después de esto regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después, Elcaná y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel porque Dios contestó su oración. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcaná fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido: cuando el niño ya pueda comer solo, yo mismo la llevaré al santuario y se la entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. Elcaná le dijo: haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. También llevó como ofrenda un novillo de 3 años, vino y 20 kilos de harina. Después de presentar en el altar el novillo, Ana y su esposa le entregaron el niño al sacerdote Elí. Y Ana le dijo: Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí a este niño y él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego, para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios. Algunos versículos del capítulo 2, versículo 18. El niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Samuel se vestía con ropa de lino como los sacerdotes. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. En una de esas ocasiones, Elí bendijo a Elcaná y a Ana y les dijo: ya que han puesto a Samuel al servicio de Dios, que Dios les conceda tener más hijos. Y así sucedió.
En los años siguientes Dios bendijo a Ana y ella tuvo 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el niño Samuel crecía bajo el cuidado de Dios. Interesante relato de la palabra de Dios que nos cuenta el nacimiento de este gran hombre de Dios que fue Samuel. Algunos puntos para rescatar. En primer lugar, Ana tenía un buen marido. Estaba casada con Elcaná, que era alguien del pueblo de Dios. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos dice, aunque eso no nos garantiza absolutamente nada, es que debemos establecer relaciones con personas que tengan la misma fe que tenemos nosotros. Dice el texto, no en yugo desigual. Antes eso era una garantía, hoy ya no lo es. Porque el diablo ha atacado al matrimonio dentro de la iglesia. Pero es tremendamente difícil convivir con una persona que puede ser buenísima, que puede ser muy atenta, pero que tiene otra cosmovisión. En las cuestiones íntimas, como las relaciones sexuales, puede andar muy bien. Pero cuando llegan las decisiones de a dónde vamos el domingo, al shopping, a la cancha, o vamos a la iglesia a adorar al Señor, allí se presenta la colisión, el enfrentamiento. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿En el temor del Señor o lo vamos a dejar que se críen solos sin conocer al Señor? Así que le animo a todos los jóvenes, a todos aquellos que estén buscando pareja, búsquenla en el Señor, en la casa del Señor. Era un hombre que preveía y proveía para las necesidades de la familia, especialmente se nota el cuidado que él tiene con ella. Era un hombre amable, no estaba amargado. Él entendió que el Señor había cerrado su matriz. Esto es muy interesante. En un hombre inteligente, sabio, al punto que al considerar que su esposa no podía tener hijos, no le echó la culpa a ella ni a la naturaleza. No, dice, es la voluntad de Dios. Dios quiso esto. No hacía diferencia. Fíjese la actitud de la otra esposa. En esa época se podía tener más de una esposa. Aparentemente este hombre tenía solamente 2. Dice en 1 Samuel 1:6, como Ana no tenía hijos, Peniná se burlaba de ella. Y este hombre se preocupaba en no hacer diferencia entre una y otra. Al punto que a la esposa que no le daba hijos la trataba de una manera especial. Así que primer punto de este mensaje es más para los hombres que para las mujeres. Dice Colosenses 3:19, esposos, amen a sus esposas y no la traten con aspereza. En segundo lugar, Ana era una mujer que no usaba represalias. Estaba constantemente atormentada por la persecución de su rival, pero rechazaba hacer justicia por su propia mano. En el momento de mayor dolor, en vez de vengarse, ella busca al Señor. Dice, Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, por eso oró a Dios. Muchas veces, como cristianos, vivimos bajo un estado de persecución. No la persecución que están viviendo nuestros hermanos en Siria o en Irak, mucho menor. Burlas, menosprecio. Algunas personas pierden amigos cuando se convierten al Señor porque ya no hablan como hablaban antes, ya no hacen las cosas que hacían antes. Y en ese contexto de persecución, muchas veces lo natural que surge en nosotros es una reacción, buscar represalias, vengarnos, contraatacar, es lo que nos sale naturalmente. Pero no se ve esto en Ana.
ella busca al Señor en oración. Es lo mismo que hizo el Señor. En 1 Pedro se nos dice del Señor: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en esto Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Muchas veces tenemos esta situación, porque tiene que ver más con nosotros que con lo que viene de afuera, al ser atacados, a ser criticados, al escuchar que se nos está denostando. Tenemos la gana de reaccionar, levantar la voz, protestar, contraatacar. El texto bíblico constantemente dice: no lo hagas, no lo hagas. Hace un mes y medio vino una persona, me dice: Juan Pablo, dejó de ser miembro de nuestra iglesia hace 30 años. Se sentó en mi oficina y me dijo: Juan Pablo, necesito hablar con vos. Y yo: no tengo pastor. Dice: y el único pastor con el que pensé en hablar es con vos. Se vino a Estados Unidos para hacer eso. Me están atacando, se están burlando de mí, me están sacando la posición que tenía, no me están reconociendo todo lo que hice. Cuestiones laborales, cuestiones de plata, cuestiones de copyright también. Le digo: mira, ¿me preguntás a Juan Pablo, le preguntás o al pastor? Me dice: no, le pregunto, me contestó, me embromó, me dice: le pregunto al pastor Juan Pablo. Me sonó. Porque la natural, Juan Pablo, ¿saben qué hace? Contestales, hacele juicio. No te dejes llevar por delante. Eso es lo que me viene a mí a la mente, naturalmente. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Le digo: te voy a decir lo que te tengo que decir como pastor. Romanos 12: no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todas las veces en mi vida en que me defendí y contraataqué, terminé perdiendo. Fui parte del problema y no fui parte de la solución. Todas las veces, las puedo contar. Y todas las veces que me callé y en vez de contraatacar, acepté la acusación, la crítica, callado, silencio, salí venciendo. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo me voy a hacer cargo. Yo me voy a hacer cargo. Se lo conté tantas veces, pero se lo cuento otra vez más. En un momento en mi vida, en el año 76, yo tenía 29 años, estaba viviendo bajo una fuerte presión, un ataque. Le voy a decir el pecado que estaba cometiendo. Estaba organizando una campaña evangelística, ese era el pecado. Entonces con mi amigo Bill Kennedy fuimos a Rosario, estaba Luis Palau en una cruzada. Cuando terminó, Luis Palau me dice: vení, vamos a comer, vení conmigo y vamos a cenar en el hotel. Así que estábamos los tres cenando en el hotel. Y yo le cuento: mirá, Luis, lo que me está pasando, mirá lo que están diciendo de mí, mirá las mentiras que están haciendo. Y Luis me escuchaba, me miraba y me decía: no te defiendas. ¿Cómo no me voy a defender? No te defiendas. ¿Cómo no me voy a defender? Estoy afilando el cuchillo todo el día. No te defiendas, no te defiendas, no te defiendas. Me taladró la mente: no te defiendas. Cada vez que nos defendemos, entramos en la discusión, entramos en la violencia, y ya después, cuando nos empezamos a pelear, ya no podemos tener control de nosotros mismos
y cometemos los mismos errores que estamos criticando o por los que somos criticados. Ana estaba siendo atacada por su esposo, por su colega, su rival, no sé cómo se llama, su coesposa, no sé cómo se llama. Y no se lee en todo el pasaje una palabra en contra de su colega, de su rival. Hermanos, este es el estilo de la vida cristiana. Bendecid y no maldigáis. Así comienza Romanos 12. Bendigan. Hablan mal de vos, bendecí. ¿Es lo que me surge a mí naturalmente? No, a mí naturalmente me surge protestar, atacar, lastimar, utilizar todos los recursos que tengo para pasarlo por arriba. Y el Señor dice, no te defiendas, yo te voy a defender. En tercer lugar, Ana es consciente de que los hijos son un regalo de Dios. A ver, yo tendría que cambiar el título. Un regalo, cuando me dan un regalo, eso que tengo es mío, ¿no? Pero los hijos no son un regalo. A ver, tachá eso, no lo toques. El Señor nos concede el privilegio de poder educar a nuestros hijos, pero hermanos, sabemos una cosa, que no son nuestros. No son nuestros. Le dijo, si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. No es mío, me lo das, pero no es mío, es tuyo, Señor. Muchos padres sobreenfatizan su amor parental y agarran a los hijos y los tienen y los ahogan, no les permiten crecer, no les permiten desarrollarse, los sobreprotegen. Es amor. ¿No se dan cuenta que un día ese chico se va a ir? Ana entendía eso. Y como David dice más tarde, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. En cuarto lugar, Ana fue una mujer de oración. Versículo 10, por eso oró a Dios y le hizo esta promesa. No sé si he predicado muchas veces, alguna vez lo he hecho, predicar sobre el tema de hacerle promesas a Dios. Tema interesante, ¿eh? Y que Dios no rechaza esta promesa. Aunque más tarde en Eclesiastés capítulo 5 dice, antes de hacerle promesas de Dios, mejor quédate callado la boca. Mejor es que no prometas que prometas y no cumplas. Esta mujer había hecho una oración, Señor, si me das un hijo, Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora, mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré a ti para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Oración. Cuando la vida nos golpea, hermanos, es el tiempo de orar. Y yo diría que esto tiene que ser en todo momento. Tenemos problemas económicos, ¿qué hacemos? Salimos a buscar trabajo, pedimos ayuda. Para. Tomate un tiempo para orar. Poner el tema en las manos de Dios. No estoy en el delirio místico de que ores y no hagas nada. No, orá y luego salí a buscar trabajo. ¿Estás enfermo? Vamos al médico corriendo. ¿A quién consultaste? ¿Quién te está mirando? Para. Primero de todo, la reacción natural del creyente dice, antes de ir al médico, ¿qué hago? Orar. Vamos a orar. Tenía un problema de conducta, al psicólogo. Cierto. No quiero hablar mal de los psicólogos. Esta mañana estaba acá, ¿verdad? María Elena, que es psicóloga. Está bien ir al psicólogo, pero antes de ir al psicólogo, ¿qué hay que hacer? Orar. A ver, no escuche bien. ¿Qué hay que hacer? Orar.
Y fue al único que le podía escuchar: Señor, este es mi problema. Y dejó que sus sentimientos se desahogaran en la oración. Es algo que tenemos que aprender a hacer. Dice: estoy desahogando mi pena delante del Señor, en el versículo 15. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu problema. Todos tenemos alguna cosa que nos carga, que nos duele. ¿Qué hay que hacer? No escucho bien. Orar. ¿Estás triste? Descarga tu tristeza al Señor. Llorá delante del Señor. Decile lo que te pasa, decile cómo te sentís. Abrile tu corazón, derramá lágrimas delante de Él. Ella lloraba y oraba. Ahora también, y esto es bueno señalarlo, no solamente oró en los momentos de dificultad, sino que cuando tuvo la respuesta, ella oró para dar gracias a Dios. Así comienza el capítulo 2. Entonces Ana dedicó a Dios este canto: Dios me ha hecho muy feliz, Dios me ha dado muchas fuerzas, puedo taparles la boca a mis enemigos y estoy feliz porque Dios me ha salvado. Nuestro Dios es único, nadie se lo compara, no hay quien pueda protegernos como nos protege nuestro Dios. Muchos vamos al encuentro de Dios en los momentos de necesidad, cuando nos está yendo mal, cuando nos enfermamos, cuando no tenemos trabajo, y no hay tanta gratitud como petición. Y este es uno de los pecados de la iglesia, y este es uno de los pecados de los cristianos. ¿Cuál es el pecado? El desagradecimiento. Ser desagradecido es un pecado. Pedirle a Dios algo y que Dios nos lo conceda y nosotros no tomarnos el tiempo de darle gracias y honrar a Dios por lo que Él nos ha dado es un pecado. Cuando se habla de lo mal que estaban las personas en Romanos capítulo 1, de la gente que había tomado la decisión de no tener en cuenta a Dios, en el versículo 21 dice: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni qué cosa hicieron, ni le dieron gracias. No darle gracias a Dios es algo que Dios ve. Sanó a 10, se fueron los 10 corriendo contentos y solo uno volvió. Y Jesús que preguntó: ¿y los otros 9 dónde están? Y muchas veces recibimos bendiciones de Dios y no damos gracias a Dios por todo lo que recibimos. Y no hay ninguna situación por la que no podamos orarle al Señor. En quinto lugar, era una mujer de integridad espiritual. Ana oraba a Dios en silencio. Y Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le digo, es decir, los problemas de los pastores no los inventamos nosotros, ya los pastores de aquella época cometían estos errores también, ¿no es cierto? No te da vergüenza estar borracha, deja ya la borrachera, le dice. Pero van a responder: Señor mío, ¿no cree usted que estoy borracha? No he bebido vino ni cerveza, estoy muy triste, por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. No se resintió por la recriminación de Elí, aunque obviamente la recriminación era totalmente equivocada. Y esto nos habla de su integridad espiritual. Es capaz de darse cuenta, aunque este es el sacerdote de Dios, está equivocado. Y no voy a contestarle, no voy a recriminarle. Al contrario, lo respetó. Y cuando Elí le respondió, dice, fíjense cómo cae: este hombre sí que me entiende. Yo cuando leo el pasaje digo, justamente no le entendía nada. Pero cuando vio que este hombre cambió de actitud, ella lo reconoció. El punto 6 es solo para las mujeres, no lo vamos a leer el texto, Fernando. Ella amamantó a su propio hijo. Cuenta toda, ya lo hemos leído,
que el marido le dice, bueno, vamos al templo. No, dice, no voy a ir. Le digo, Ramá de Silo, quedara 3 horas de camino, no más lejos, no más lejos. Es salir de una montaña, ir por el valle y llegar a Silo. Es un lugar muy lindo. Fue Silo la capital del pueblo de Israel por 370 años. En Silo estuvo armado el tabernáculo que los judíos llevaron por el desierto 40 años, pero en Silo estuvo armado por más de 300 años. Allí estaba el arca del pacto. Era el lugar central. Allí estaba Elí. Pero sigo con el punto, dice, no voy a ir. ¿Por qué? Me voy a dedicar a cuidar a mi hijo, a amamantar a mi hijo. Y dejó que su esposo fuera a la reunión, en este caso, y se quedó en casa, porque quería dedicarle el mayor y el mejor tiempo a su hijo. Y esto es algo que quisiera exhortarle a las madres. Den lo mejor a sus hijos. No el tiempo después del trabajo en que están cansadas. Usted me dice, pastor, yo tengo que trabajar desesperadamente. ¿Seguro? ¿De verdad? ¿Qué tal si nos achicamos y vivimos austeramente, pero invertimos el mejor recurso que tenemos, que es el amor de la madre, en el producto que más apreciamos, que son nuestros hijos? Yo sé que a veces muchas familias viven las circunstancias en donde es imprescindible el trabajo de los dos. Por eso esto no es una enseñanza dogmática en donde la mujer ahora tiene que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. Pero es algo para pensar. Porque muchas veces vemos que muchas madres trabajan afuera de la casa cuando no lo necesitan, o solamente para poder tener un estilo de vida más alto del que podrían tener si solo trabajara el esposo. En séptimo lugar, ella consagró su hijo al Señor. Ya lo leímos, el pasaje. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva todos los días de su vida. Y en el versículo 24, se quedó sola Ana, pero finalmente fue con su esposo y le dijo en el versículo 26, Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo te pedí este niño y Él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios. Y déjeme decirle, esta es la gran responsabilidad de los padres en esta noche, de las madres cristianas, criar a sus hijos para poder traerlos al Señor y decirle, Señor, lo traigo para que sea un siervo tuyo toda la vida. La gran mayoría de los padres, aún de los padres cristianos, aspira para sus hijos la mejor carrera, la mejor profesión. Sueñan para ellos el mejor futuro. ¿Cuál es el mejor futuro? Y que sea profesional. Qué bueno. ¿Cuál es el mejor futuro? Y que pueda tener una empresa. ¿Cuál es el mejor futuro? Y que tenga éxito en la vida. El mejor futuro de un hijo es que pueda ser un siervo de Dios, que pueda entregar su vida a servicio al Señor. ¿De que sea pastor? No.
que sea empresario, pero que no tenga ninguna duda que su prioridad uno es servir al Señor. Que sea músico, pero su prioridad uno es servir al Señor. Que sea profesional, pero su prioridad uno es servir al Señor. Y eso se enseña, se inculca en la niñez. Yo desafío a los hermanos de la iglesia, especialmente a las madres, a que revisen las cosas que le dicen a sus hijos para oponerse a esta cultura que nos llega a través de los medios de comunicación, en los celulares, donde nos dibujan cómo debe ser un adolescente, cómo debe ser un niño de hoy. ¿Qué se supone que un padre cristiano tiene que pensar? Lo mejor que le puede pasar a mi hijo, que pueda servir al Señor en toda su vida. Después elegimos la carrera. Después pensamos en la profesión. Después nos preocupamos de sus estudios. Primero, que ponga al Señor Jesús en lo primero de su vida. Esto es lo que pasó con Timoteo. Dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de a ti me siento seguro de que también tú tienes esa misma fortaleza, esa misma confianza. Y luego le dice en capítulo 3, versículo 14, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Y cómo no, la madre y la abuela, ¿cómo no la va a conocer? Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. ¿De dónde aprendió Timoteo? De la mamá y de la abuela. Le abrían la Biblia, no había televisión, no había internet. Y no sé si tenían Biblia, porque tener Biblia en aquella época era una cosa para gente muy rica. Pues las Biblias eran todas copiadas a mano. Pero en esa época la gente aprendía la Biblia de memoria. Un chico judío a los 12 años ya sabía de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Así que citar la Biblia no hacía falta tener el libro, ni el iPad. ¿Se acordaba lo que dice allí? Y le citaba y el chico se acordaba porque lo había aprendido. Y le enseñaron a Timoteo. Timoteo, lo más importante es el Señor. Todavía no estaba escrito el Evangelio, pero le decían, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Busca primero lo de Dios, pone a Dios en el primer lugar y todo se ordena, todo se acomoda. Pone cualquier cosa delante de Dios y la bendición de Dios desaparece, porque Dios no puede ser cómplice de un fracaso. Por eso Pablo le dice luego a los creyentes en Éfeso, ustedes padres, no enojen, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlo en la disciplina y la instrucción del Señor. No hay duda que Ana, mientras lo tuvo a Samuel cerca, le enseñó todo acerca del pueblo de Dios, quiénes somos, por qué somos lo que somos, por qué oramos como oramos, quién es la persona a la que le oramos. Le mostraba las montañas, vivían entre colinas, no son grandes, no es la cordillera de los Andes, son colinas. No sé de qué trabajaba este hombre, le mostraría las ovejas, le mostraría las plantas, le mostraría las cosechas, le mostraría las familias, le diría esto es todo de Dios, y le contaría la historia de la creación, y le contaría, y llenó a Samuel del conocimiento del Señor. Es una gran pregunta que se tienen que hacer los padres. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Cuánto tiempo dedicas a compartir con él la palabra de Dios? Y si no lo hiciste, no te quiero lastimar, no lo hiciste hasta ahora, empezá a hacerlo. Empezá a leer la Biblia con él. Apagá el televisor, apagá el celular, apagá la computadora. Y lee una historia, que sea una historia, una parábola,
Una parábola del Señor se lee en menos de un minuto, puede costar tanto, un minuto. Una historia interesante así del Antiguo Testamento puede durar 3, 4 minutos, no más. La responsabilidad de los padres es enseñar a nuestros hijos, a educarlos en el temor del Señor. Y luego, y este es el último punto, se preparó Ana para dejarlo ir. Mientras el Cana se fue, lo tenía Samuel y lo educaba y le enseñaba y le cuidaba y le enseñaba a comer solo, porque sabía que un día lo iba a tener que dejar ir. Y es duro dejar ir a los hijos, ¿cierto, padres? Cuando van el primer día de escuela y lo dejan. ¿Cierto, Susana? Cuando Susana me hace venir acá al jardín cuando los padres traen a sus hijos chiquititos, pobrecitos, yo no sé por qué los traen tan chiquititos, de 2 años, vienen con la mochila, ahora porque tienen toda mochila con ruedita, ¿no? Están vestiditos y le ve la cara. Yo le miro la cara a los padres, no a los y los padres algo está sucediendo, la mamá que lo crió, lo cuidó y ahora lo tiene que dejar ir. Y cuando empiezan a crecer y empiezan a salir, y después cuando se casan y se van, por suerte se casan y se van. Y es cuando se casan y se van, que sabemos que el trabajo está terminado. Es como cuando tenemos un barrilete, vuela el barrilete, sí, pero lo tengo atado. De golpe se corta el hilo y vemos que el barrilete se va, y ahí está, se fue, vuela solo. Este es mi pollo. Nunca dejan de estar cerca. ¿Qué es lo que dice el texto? Que Ana todos los días le hacía una mantita todos los años mejor, a Samuel. Me hace acordar a mi mamá, que hasta el último día de su vida tejía. Y nos hacía un pullover con unas trenzas espectaculares que hoy nadie sabe hacer, ni se gasta para qué hacer eso, ¿no? Pero todos teníamos, no solamente los hijos, sino las nueras, el yerno y los 20 nietos que tuvo. Ese era el trabajo de mi mamá en sus últimos años de vida. Terminaba una cosa y tejía otra para otro. Porque al final se van, pero nunca se van. Y los padres tienen que ver después cómo poder contribuir a la vida de sus hijos. Ahora tenemos que estar preparados para dejarlos ir y no entrometernos en la vida de ellos. Hay algunos madres y padres que en realidad a esta altura se llamarían suegros y suegras, que se siguen metiendo en la vida de sus hijos y los condenan a vivir atados, condicionados. Hay que dejarlo volar. Y cuando Ana dejó volar a Samuel, Samuel se convirtió en un sacerdote, en un profeta, en un juez. 2 libros de la Biblia llevan su nombre. Se convirtió en un siervo de Dios. Amén. Así que seguramente Samuel en algún momento habrá podido decir este último texto con el que cierro el mensaje, y que hoy me gustaría que todos los hijos se lo digan a su padre, a su madre. Sus hijos y los esposos la alaban y le dicen: mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Amén. ¿Cuántos esposos estarían dispuestos a decirle eso a su esposa? A ver, ponete de pie, no a mí, que te lo voy a decir a vos. A ver, ayúdenme. Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Ahora también es un día especial, porque quizás haya matrimonios aquí que no pueden tener hijos. Y la palabra de Dios nos dice que quien trabaja con los niños tiene hijos espirituales. Y yo les animo a todos los que no pueden tener hijos que mientras esperan esa posibilidad, sirvan al Señor criando hijos espirituales. Una mujer que marcó mi vida, aparte de mi mamá, fue una mujer que decidió ser soltera para tener muchos hijos espirituales. Se llamaba la señorita Krieger. Le festejamos hace unos años aquí los 100 años de vida. Se puede tener muchos hijos sin necesariamente ser mamá, biológicamente. Así que yo le digo, ¿no podés tener hijos? Bueno, cantá la canción que nos enseñó Willy. Señor, líbrame ¿de qué? Del mal. ¿Del mal qué? Humor. Líbrame, Señor. Limpia mi corazón. No quiero estar enojado. No quiero andar por la vida reprochándote porque no puedo tener hijos, sino aprovechar esta oportunidad para tener muchos hijos espirituales y dedicarme a ganar a personas para el Señor. Y es sorprendente cómo Dios nos puede usar en ese sentido. Hay también aquí, y por los que voy a orar, muchos que tienen hijos pero que por alguna situación en la vida no están viviendo con el padre de sus hijos o la madre de sus hijos. Y es toda una lucha, una batalla, es un desafío. Trata de ajustarte en lo posible a este modelo de Ana, de tener esa actitud de no tener venganza, de resentimiento, sino ser una persona de oración y que fundamentalmente se dedica a enseñarle a tu hijo, en el tiempo que lo tenés cerca tuyo, enseñarle la palabra de Dios, sembrar en él la semilla y luego orar y regarla con oración. Así que el Día de la Madre abre el panorama para muchas otras, por ejemplo, los que no tenemos nuestra mamá cerca, recordarla con amor. Esta mañana cuando terminó la reunión, como ustedes se imaginan, siempre hay hermanas que vienen y dicen, mira, yo soy madre, pero mis hijos no me tienen en cuenta, me han abandonado, y me lloró. Es un día triste para ella, muy triste. Cuando ve que todo el mundo, cuando salían de acá, todo el mundo donde iba a la casa de la madre a comer por algún lado, y ella sabía que iba a tener que almorzar sola porque sus hijos ni siquiera se molestaron en llamarla. Y yo le dije, hermana, búsquete tener otros hijos espirituales. En vez de estar enojada por lo que no tiene, aproveche la libertad que esto le da para criar otros hijos. Cualquiera sea la circunstancia, Dios quiere bendecir nuestra vida. A los jóvenes, prepárense para el matrimonio y después prepárense para ser padres, que es una de las cosas más hermosas que Dios nos permite ser en la vida. Y criar hijos en el temor del Señor para que sean siervos de Dios como fue Samuel. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este ejemplo de Ana, por esta enseñanza que viene de tu palabra. Quisiéramos, Señor, tener estas actitudes que ella tuvo. En primer lugar, Señor, no ser una persona amargada, rencillosa, peleadora contra quien la atacaba, sino entregar su problema en oración a ti. Enséñanos, Señor, otra vez, enséñanos a orar, enséñanos a ir a vos
por cualquier circunstancia en primer lugar. Enseñanos, Señor, que lo que nos pasa en la vida no es algo que está fuera de tu control. Enseñanos a depender de vos en oración. Enseñanos, Señor, a responder con el bien el mal que nos puedan hacer. Bendecir en vez de maldecir. Y dejarte en todo caso que tú te hagas cargo de hacer justicia. Te pedimos, Señor, también que teniendo nuestros hijos nos ayudes a enseñarles la palabra de Dios, especialmente a través del ejemplo de una vida íntegra, no una vida con doblez, que nuestros hijos puedan ver que somos iguales en la casa, que en el barrio, que en el trabajo. Señor, quisiéramos tener a nuestros niños en nuestra iglesia creciendo en el temor tuyo, en medio de un mundo que trata de destruir sus vidas. Te pido, Señor, por los matrimonios que no pueden tener hijos. Señor, vos hiciste el milagro de darle hijos a Abraham y a Sara cuando ya eran muy ancianos. Vos podés hacer este milagro una y otra vez. Te pedimos, si es tu voluntad, que lo hagas en la vida de nuestros hermanos. Y si tú no les das el privilegio de tener hijos, Señor, dales el privilegio de ganar a muchos hijos, de tener muchos hijos, trabajando en la vida de otros, alcanzando a otros con el Evangelio de la gracia. A todos aquellos que hemos perdido a nuestra madre, Señor, el consuelo y la gratitud que tenemos de haber tenido una madre tan especial. Como dice el texto, madres hay muchas, pero mi mamá era la mejor de todas. Señor, ayúdanos como matrimonios a ser un ejemplo en esta sociedad que se cae a pedazos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. A todas las madres, a ver, vamos a darle un aplauso sostenido. Esperen. Sostenido significa fuerte, intenso y largo. Mira vos. A mí me habían dicho que nacían de otra manera, ¿no? Un fuerte y sostenido aplauso a todas las madres. Le veo la cara a la madre y dice, me lo merezco. Que tenga una buena noche. Gracias.